¿Qué hay que saber sobre el CD? Básico, fundamental. ¿Qué hay que saber? Lo primero, fundamental, es que un CD grabado con una computadora no es lo mismo que un CD replicado, se llama, ¿no? Impreso, o sea, oficial de una compañía. La primera diferencia es que el que es doméstico, por decirlo de algún modo, a veces no es tan doméstico, pero igual está grabado en esa forma, tiene una vida limitada, que puede oscilar más o menos entre 5 y 15 años. Yo no apostaría a 15 años, pero... Y eso significa que si tenemos material que nos interesa, en un CD grabado con una computadora, tenemos que tener backup, porque un día lo vamos a poner y se va a escuchar mal. Y después de un tiempo directamente no se va a escuchar. Distinto es el original, de una compañía, impreso, que se llama replicado. No obstante, las primeras tiradas que se hacían tenían sus defectos, porque era muy grueso el CD y no se sabía que en algunos equipos les iba a costar leerlos, sobre todo porque el equipo ya tenía cierto uso, a diferencia del vinilo, que empieza desde afuera, el surco hacia adentro. En este caso empieza de adentro hacia afuera, en el caso de los CD. Esto hace que a medida que se aleja el láser, la vuelta es más grande y se hace más difícil la lectura, porque claro, no está todo junto, es como que el margen de movimiento, cualquier movimiento es mucho más grande en la zona expandida que en el centro, digamos. Si se pierde por un momento el láser, le cuesta más trabajo encontrar el camino cuando está lejos del centro que cuando está cerca del centro, porque es más chica la zona donde tiene que localizar para recuperar el camino, ¿no? Dicho esto, quedarían básicamente dos cosas por aclarar. Una, lamentablemente hay muchos CD que se venden como legales, como originales, y no lo son. Están tan bien hechos que a veces es difícil, si uno no está canchero, darse cuenta que no son originales, y es importante saber que no son originales para poder hacer un backup antes de que ya no se escuche la información. Porque si no, uno lo guarda creyendo que dispone de algo. Claro, hay material que es imposible conseguir replicado, porque son grabaciones de circulación privada. O sea, material inédito que de otra forma no se puede conseguir, incluso hecho por los autores o intérpretes de la versión original. O sea, no es que le estén robando a nadie, ellos son los autores incluso a veces, pero... Y bueno, es importante reconocer que no se trata de un CD replicado para hacer un backup si realmente nos interesa este material. Recuerdo que tuve un remix de Oxígeno de Jean-Michel Jarre que hasta tenía relieve, el estampado, era impensable que no fuera original, pero no decía en ningún lado el nombre de el sello, no tenía un sello. También puede tenerlo y ser falso, por supuesto, pero digamos, requiere por ahí cierta... Las tipografías y todo delatan
que se trata algo que incluso, repito, puede estar hecho por autores, puede estar hecho con la mejor intención, puede estar hecho con muy buena calidad, pero no es un producto replicado y no es para toda la vida. Decía que hay algunos casos que al principio, cuando salió el CD, la tecnología no era suficientemente buena, y sí, hay algunos replicados originales que con el tiempo se terminaron escuchando mal, porque bueno, como todo es un proceso, y en ese proceso de aprendizaje, un proceso que fue importante es el tema de los hongos. Hablamos de los hongos visuales, los hongos blancos, producto de la humedad. No estamos hablando de otro tipo de hongos que afectan al audio, del que también se habla. Bueno, cuando recién salían los CD, la contratapa del lado de adentro no estaba impresa, y en ese sector es donde primero se juntaba hongo. La gente solía guardar esto en una biblioteca por ahí que está contra la pared hay humedad, aunque no haya un caño, hay humedad porque hay frío en invierno. Los CD venían, generalmente venían plateados, y también agarraban hongo. A veces, por más que uno los cuidara, si había humedad en la habitación, si no le daban luz, porque la luz desinfecta, quema, mata cierto tipo de hongos. Entonces, claro, pasaba esto. La contratapa, el lado interior de la contratapa juntaba hongo, que el hongo era blanco y la contratapa era blanca, que además estaba tapada por una bandeja, así que no se veía. Después el mismo disco empezaba a juntar hongo. Hoy en día las discográficas aprendieron la lección. Que yo sepa, no se hacen que el interior de la contratapa no esté impreso, aun cuando sea impreso solo todo negro, por ejemplo, o todo marrón liso, incluso teniendo arriba una bandejita no transparente, porque la idea es que no se junte hongo. Y los discos actualmente, digo con miedo actualmente porque se supone que ya casi no se hacen, pero vienen impresos. Sí, de un solo lado, es cierto, pero es suficiente. Vienen impresos de un lado y ya entre impreso la contraportada interna, impreso un lado del CD, ya se reduce con muchísimo la formación de hongo. Igual, si hay un CD que nos agarra hongo, el consejo es no volver a comprar la misma edición, porque es del mismo material y seguramente va a terminar juntando hongos nuevamente. El consejo es buscar otra edición de otro país o de otro momento, para que esté hecho con otro material que no sea tan propenso al hongo. Cuando expliqué un poco sobre restauración básica, simple, muy rápida de vinilo, dije que convenía usar a veces un papel pintado autoadhesivo. Esto es un papel pintado autoadhesivo, y esto se abre en forma de banana. La pintura del papel es una pintura que no es propensa al hongo, al contrario. El adhesivo de por sí, al tener solvente, es anti-hongo. Forrado, ¿qué pasa? Aunque después le pongamos una bandejita opaca o transparente, pero el papel queda abajo. Es prolijo, si lo hacemos prolijo, es adhesivo, es antihongo. Esto solo en aquellos CD de los primeros años,
primeros muchos años, en que, digamos, no venía impreso el lado interior de la contraportada. Ya al ponerle un papel pintado adhesivo en el lado interior de la contraportada, ya frenamos el principal y primer lugar donde se empezarían a formar hongos. En algún momento, estos CD plateados, que no venían estampados, algunos, por más que uno los limpie, volvía a salir hongo. En algún caso he puesto esas etiquetas adhesivas para CD, circulares, que van sobre el CD, porque claro, tienen solvente, pero eso no es bueno porque primero que dificulta la lectura, sobre todo si si la lectora empieza a estar vieja, ni hablar si llega a ser un CD grabado en forma casera, ¿no? Y para peor, en cualquiera de los casos, si la extensión del CD está completamente grabada. Es decir, en el único caso que yo conozco, que zafa una etiqueta adhesiva sobre el CD, que impide la formación de hongo porque tiene solvente la etiqueta, pero que zafa de que complique la lectura o impida la lectura a futuro, es primero que sea original, o sea, que sea replicado. Y segundo, que sea de una extensión de media hora el contenido, o sea, como los viejos long play, porque si es de una hora o más, ya va a haber problemas para leer los últimos temas, y eso puede generar no sé si es un hongo, pero eso va avanzando hacia todo el CD y después no se puede escuchar. O sea, no usar las etiquetas adhesivas circulares para CD, salvo que se trate de un CD replicado, o sea, original 100%, y que cuyo contenido sea más o menos de media hora. Repito que cuantos más temas avanzan, más le cuesta a la lectora recoger la información, porque es más amplio el sector en el que puede perderse o que necesita para buscar. Este papel acá era blanco y podría juntar hongo. Yo no espero que los hongos se junten, o sea, ni bien el CD llega a mis manos, si no está impreso del lado interior de la contraportada, automáticamente le pongo un papel pintado adhesivo lo más prolijo posible y ya me quedo tranquilo que acá hongo no va a formar. Este CD, por ejemplo, ya viene estampado, por lo que tampoco va a formar hongo. Este era un CD propenso a juntar hongo. Entonces, aunque la bandeja no sea transparente, abajo, forrado con papel pintado adhesivo. Mi nombre no tiene importancia y no me interesa ser el que tenga más me gusta del cementerio.